Hola, muy buenas tardes. Te saluda el licenciado Chava Herrera en Yuripsi Radio, donde hablaremos temas de carácter legal para abogados y no abogados y temas de actualidad en el aspecto psicológico y terapéutico. Bienvenido. Comenzamos con el tema número 1, la etapa de investigación. La etapa preliminar tiene por objeto determinar si hay fundamento para abrir un juicio penal contra una o varias personas que, mediante recolección de datos que permitan fundar la acusación y garantizar el derecho a la defensa del imputado. En esta etapa corresponde al Ministerio Público la investigación de los hechos conforme a las disposiciones procesales, quien actuará con el auxilio de la policía. Esto comprende dos fases. En la primera, se obtiene elementos bastante para el ejercicio de la acción penal y el dictado del auto de sujeción a proceso. Tales antecedentes no serán considerados como datos de prueba, sino hasta que sean presentados y estimados en la audiencia preliminar por el juez, que ha de resolver si vincula o no al proceso legal al inculpado. En la segunda etapa, la investigación es posterior al auto de vinculación, en la que se allega de elementos que le permiten sustentar la acusación, que a su vez contendrá los medios de prueba, sin variar los hechos que se precisaron en dicho auto. Por otra parte, aun cuando no aparece como un objetivo de esta etapa de investigación, pero geográficamente ha sido ubicada en las codificaciones como una función con el juez de garantías, encontramos el control de derechos humanos, tanto para la víctima como para el inculpado. De acuerdo con Martínez Pérez, el juez de garantías tiene como función principal en esta etapa controlar la legalidad de la investigación, asimismo, hacer un control difuso de la Constitución, velando por los derechos fundamentales de los intervenientes y de terceros. Incluso esto me recuerda que el juez de control debe ser entonces tan valiente como prudente, ya que se ha depositado en sus manos la seguridad jurídica de los inculpados, agraviados y terceros. Debe haber en él una vocación de servicio que lo lleve a realizar una audiencia de control de derechos fundamentales del debido proceso, y si es preciso, durante la madrugada de un día feriado o descanso, y emitir un mandato que ponga fin a una violación de derechos humanos en los márgenes competenciales y principios establecidos en los párrafos 2 y 3 del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tema número 2 es contenido de la etapa preliminar. Analicemos a detalle esta etapa inicial o de investigación, partiendo de las distintas actividades que en ella se realicen y desarrollen. Investigación policial. En la tradicional averiguación previa del sistema tradicional o inquisitivo, corresponde al Ministerio Público la búsqueda y el peso de las pruebas que recae antes de hacer el ejercicio de la acción penal. Empero, el nuevo sistema acusatorio es la policía la encargada de conseguir los antecedentes, puesto que ahora no es el representante social el encargado directamente de indagar los hechos para recabar las constancias con las cuales se irán hasta el juicio, sino las corporaciones policiales las que por orden de este fiscal o por denuncia o querella de un ciudadano, según sea el caso, las que abocarán a obtener todos los datos que más tarde llegarán al Ministerio Público para que a su vez pueda sustentar una imputación en la fase jurisdiccional de la etapa de investigación o preliminar, sin que eso implique que el fiscal esté impedido para investigar personalmente. Por ello solo ocurrirá de manera extraordinaria. En los casos en los que el inculpado es detenido al momento de estar cometiendo la conducta en reproche, inmediatamente después o por notoria urgencia, para no usar el término flagrancia, el policía que tenga el conocimiento de los hechos será quien, mediante el uso de la técnica de investigación, recabe los primeros datos en el lugar mismo de los acontecimientos, incluso asegura el lugar, ubica los indicios o evidencias, prepara el embalaje y el etiquetado necesario para el traslado. A diferencia de cuando el procedimiento comience con una denuncia o querella ante el Ministerio Público, pues en este caso será por excelencia la Policía Ministerial la que se evoque a indagar lo ocurrido, siempre bajo la coordinación ministerial.
Algo que resulta muy distinto en esta primera investigación es la ausencia relativa del Ministerio Público, pues al quitarle la fe pública, su presencia en el lugar de los hechos resulta intrascendente en la mayoría de los casos. Será mucho más importante que los policías, aún los de proximidad, realicen una buena investigación, el aseguramiento y acordonamiento del lugar, el levantamiento de los indicios o evidencias, su correcto embalaje y etiquetado, una transportación adecuada, así como la presencia de los peritos en criminalística de campo, quienes con la experiencia propia de su especialidad buscarán cualquier indicio que más adelante en el camino de la prueba logre llegar hasta el juicio. Y en todo caso, el coordinador de esta investigación, como ya se apuntó con antelación, es el Ministerio Público. Con su labor no va más allá. Recapitulando, el policía investigador o el de naturaleza administrativa pero en funciones de investigación podrán: número 1. Recibir las denuncias sobre los hechos puedan ser constitutivos de delito solo cuando debido a las circunstancias del caso aquellas no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio Público, al que deberán informar de inmediato, así como a las diligencias practicadas y dejarán de actuar cuando él lo determine. 2. Deberán verificar la información de las denuncias que les sean presentadas cuando éstas no sean lo suficientemente claras. De la fuente que esté identificada informará al Ministerio Público para que su caso le dé trámite legal o las deseche de plano. Número 3. Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los delitos y la identidad probable de los responsables en el cumplimiento de los mandatos del Ministerio Público. Número 4. Efectuar las detenciones en los casos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 5. Participar en la investigación de los delitos, en la detención de personas y en el aseguramiento de bienes que el Ministerio Público considere que se encuentren relacionados con los hechos delictivos, observando las disposiciones constitucionales y legales aplicables. Número 6. Registrar de inmediato la detención en términos de disposiciones aplicables, así como de remitir sin demora por cualquier medio de información del Ministerio Público. Número 7. Poner a disposición de las autoridades competentes sin demora alguna a las personas detenidas y los bienes que se encuentren bajo su custodia, observando en todo momento el cumplimiento de los plazos constitucionales. Número 8. Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. Número 9. Proponer al Ministerio Público que requiera a las autoridades competentes informes y documentos para fines de la investigación, cuando se trate de aquellos que solo puedan solicitar por conducto de este. Número 10. Dejar constancia de cada una de las actuaciones, así como llevar el control y seguimiento de estas. Número 9. Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen con el requisito de fondo y forma que se establezcan las disposiciones aplicables. Para tal efecto podrán apoyar en los conocimientos que les resulten necesarios. Número 12. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos y testigos del delito. Para tal efecto deberá prestar atención y auxilio inmediato de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesario. Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendientes a evitar que se ponga en peligro la integridad física y psicológica en el ámbito de su competencia. Preservar los indicios y elementos de prueba que la víctima y ofendido aporten en el momento de intervención policial y remitirlos de inmediato al Ministerio Público encargado del asunto para que éste se acuerde de lo conducente y asegurar que puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos. Ahora vamos a hablar del control de detención. Si como resultado de una detención a cargo de un ciudadano o de un policía el Ministerio Público decreta la legal detención jurídica de una persona y el término de 48 horas no lo pone en libertad, el juez de control deberá clarificar si esta detención se ajusta a las exigencias del artículo 16, quinto y sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien si hubo una actuación no amparada por esa normatividad, agregando que este es un acto de comprobación, en el cual el fiscal ha de justificar al juez mediante los antecedentes que tiene que esa actividad fue lícita y por el principio de la contradicción el inculpado o su defensa podrá refutar tales actuaciones y argumentos para que al cerrar ese debate específico el juzgador determine lo procedente.
vamos a hablar ahora de la apertura del proceso y control de la legalidad. Mucho se ha dicho en relación a la similitud o diferencias entre el antiguo auto de formal prisión y el nuevo sujeción a proceso. Incluso ha habido autoridad jurisdiccional del orden federal que en determinación se ha atrevido a decir que se trata de la misma institución y que el legislar solamente cambió su nombre para actualizar el acto a la reforma constitucional. Pronunciamiento triste y desafortunado. Así se considera que entre ambas instituciones existen notorias diferencias, pero no permiten su equiparación. La primera que viene a mi memoria es el auto de formal prisión, que está basado en pruebas, en tanto que el auto de vinculación a proceso se sustenta en datos, y que en el sistema inquisitivo no existía tal clasificación, por cuanto el representante social estaba legalmente facultado para recabarlas, pero la nueva normatividad se distingue con precisión entre datos, medios y pruebas. Incluso en aula y con mis compañeros de posgrado advertimos la existencia de una cuarta categoría a la que podemos llamar antecedentes de prueba. La segunda diferencia marcada entre tales autos hace referencia al auto de formal prisión. Se emite por escrito mediante valoración de actos igualmente escritos, y es que, contradiciendo a la doctrina, a la aristocracia jurídica, en la inmensa mayoría de los casos el juzgador no se encuentra presente en el momento de desahogar las pruebas. En término constitucional, ni siquiera lee los alegatos por escrito, le presentan las partes, siendo el secretario quien en el mejor de los casos lo hace. No porque el juez rechace su función, sino porque el sistema físicamente le impide estar en dos lugares a la vez, y la carga de trabajo lo lleva a seleccionar los actos jurisdiccionales en los cuales estará, en tanto que el auto de vinculación a proceso se emite de manera oral, así como los resultados de los actos y alegatos de las partes en una audiencia igualmente oral. La tercera diferencia tiene que ver con el carácter de autoridad investigadora del Ministerio Público, que por tanto ostenta fe pública, traduciendo en constancias casi imposibles de desvirtuar, lo que es diferente a la figura de parte investigadora y sin fe pública del nuevo representante social, quien podrá ordenar la recolección de datos e incluso personalmente obtenerlos, pero estos no tienen ese carácter supremo que una autoridad le da, siendo materia de debate ante el juez su autenticidad. Sobre la investigación ministerial, si el juez estima que hay materia para iniciar un proceso penal en contra de una persona o unas personas por la comisión de un hecho que la ley señala como delito, deberá precisar qué tiempo cuentan las partes para su investigación formal, ya que además de las actuaciones ministeriales, la defensa iniciará una investigación paralela en la cual podrá acudir el mismo Ministerio Público para pedirle que realice determinadas investigaciones, y si éste se rehúsa podrá acudir al juez de control para que éste sea quien controle el principio de lealtad dentro de la cual el fiscal debe conducirse. Control de derechos humanos de la víctima o el inculpado. Previo al análisis del tema, quisiera citar al maestro Hidalgo Murillo, quien de manera precisa estipula el rango de acción de este control de derechos humanos al referir: tal como se verá, hay garantías normativas y garantías orgánicas, tanto en el plano nacional como en el internacional. Hay garantías institucionales y garantías no institucionales. Hay garantías jurisdiccionales y garantías no jurisdiccionales. Es igualmente claro que el juez de control no corresponde a la garantía de la totalidad de los derechos humanos, sino aquellas previstas en el proceso penal para facilitar la acción de la víctima y la defensa del imputado, es decir, el debido proceso. Ya sobre el tema, ya casi para cerrar nuestra transmisión del día de hoy, vamos a hablar de las medidas cautelares y providencias precautorias. El sistema de justicia penal tradicional de nuestro país arraigó entre la comunidad jurídica el concepto de prisión preventiva, como si se tratara de una herramienta genérica que se utiliza en todos los casos, como una pinza multifuncional, que lo mismo sirve para cambiar el cilindro de gas que para arreglar la llave del lavabo. Pero en la sociedad mexicana, de a pie, aquella que desconoce la terminología jurídica, logró ir mucho más allá, hizo que de esta figura un utensilio de venganza, o al menos de satisfacción temporal y seguridad a la víctima. De este modo, no era posible entender un procedimiento penal sin su correspondiente privación de la libertad.
Frente a este escenario, la reforma en materia de justicia penal no suple la prisión preventiva, pero la degrada, de regla general, a una excepción de la regla, ya que su imposición no está prevista de manera indiscriminada en todos los delitos, sino que se estudiará en cada caso, en particular cuando se actualice la hipótesis de la misma normatividad prevé. Ya que esta sintonía acorde de los nuevos cánones de la reforma constitucional del 18 de junio del 2008, se incorporó el párrafo 14º del artículo 16, estableciendo la obligación de los poderes judiciales de contar con jueces de control que resuelvan de forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes y medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieren control judicial, por lo cual estaría garantizado el derecho de los indiciados y de las víctimas ofendidos. En una interpretación gramatical sencilla se puede advertir que esta definición legal contiene una facultad de control jurisdiccional sobre 3 acciones ministeriales distintas, a decir por lo tanto, las medidas cautelares, por otro las providencias precautorias y finalmente las técnicas de investigación, en donde se concluye que las 2 primeras en mención no son lo mismo, de lo contrario, no las habría buscado distinguir, recordando a contrario sensu el principio que reza, donde la ley no distingue, el juez no debe hacerlo. Luego entonces, donde la ley distingue, el juez no debe confundir. Analicemos ahora que en este momento del proceso legislativo se confundieron estos 2 conceptos. Este problema genera confusión que los legisladores de las entidades han creado, toma tintes de violación de derechos humanos en la aplicación concreta de disposiciones legales, ya que el Ministerio Público no es capaz en algunos casos de distinguir la diferencia y fija garantías económicas invocando a las medidas cautelares, pero adoptando criterios de providencia precautoria, lo que va en perjuicio del derecho a la libertad del inculpado. A manera de ejemplo, me permito mencionar que en Chiapas se prevé la obligación del Ministerio Público de dejar sin efecto la detención realizada por el agente apresor siempre que no se pretenda pedir prisión preventiva, agregando que será su facultad establecer una garantía que el inculpado va a comparecer ante el juez. Como se puede advertir, lo que el legislador ha pretendido es evitar fuga de quien más adelante se pretende hacer imputación. Luego entonces es una medida cautelar que no debe tomar en cuenta el pago de reparación del daño, pero en la práctica, al momento de fijarse esta garantía puede llegar a considerarse los montos del posible perjuicio económico. Pues hemos terminado la transmisión del día de hoy de Yuripsi Radio. Mándanos tus dudas, tus preguntas aquí en la página de su servidor, el licenciado Chava Herrera. Estaremos cada semana trayendo un tema legal. Ahorita estamos apoyando este podcast por medio de lecturas que estamos llevando en clase, pero ya posteriormente tendremos entrevistas, temas varios, temas de investigación, así de que no te lo pierdas. Está contigo tu servidor, el licenciado Chava Herrera, y estás en Yuripsi Radio. No te lo pierdas. Cada semana hablaremos de leyes para abogados y no abogados y de temas actuales de psicología. Es todo. Nos vemos la próxima semana. Chao, bendiciones y que estés muy bien. Se despide ustedes su servidor, el licenciado Chava Herrera. Bye.